Buenos días, compañeros, profesor. Mi nombre es Víctor Charly y hoy les vengo a hablar sobre la epidemiología del Cercospora geninsi o mancha parda en la yuca. Eh, este hongo tiene como hospedores este, la especie Manihot esculenta o llamada yuca, que es una planta originaria de América del Sur y fue domesticada hace unos 5.000 años y cultivada extensivamente en los trópicos y en los subtrópicos. Este producto agrícola es de vital importancia para la seguridad alimentaria de muchos países. Entre ellos aquí tenemos la zona sur de Colombia y en Colombia en general. Las enfermedades foliares este, causadas por hongos se caracterizan por la aparición de manchas sobre la lámina foliar, que pueden ser de diferentes formas: angular, redondeada, con anillos concéntricos o con bordes indefinidos. Y de colores varían el amarillo, el marrón o el blanco. En las manchas sobre las nervaduras y los peciolos se observan chacros con borde marrón y en el centro blanco, y lo mismo que en la distorsión foliar. También pueden presentar pústulas marrones o negras en el haz y en el envés de las hojas. En este caso tenemos la mancha parda de la hoja de yuca, o Cercospora geninsi, que parece ser una de las enfermedades más importantes de este cultivo, tanto por su severidad por su distribución geográfica. Ocurre casi siempre en las plantaciones localizadas en áreas donde las temperaturas son altas, aun cuando dependen de la susceptibilidad del cultivar. La incidencia y la severidad de la enfermedad son mayores cuando el cultivo tiene más de 5 meses de edad. Cuando el viento o las acciones de los tejidos infectados que se han desprendido de la planta hacia una nueva plantación, se presenta ahí una infección primaria. Y si hay suficiente humedad, es decir, que se presentan las condiciones favorables, las conidias germinarán, produciendo tubos germinales ramificados, y lo que da la presentación se efectuará a través de los espacios intercelulares, llegando así a los estomas de las hojas. En condiciones húmedas y cálidas, la presentación ocurre en general dentro de un lapso de 12 horas, pero los primeros síntomas solo aparecerán dentro de un lapso de 12 a 14 días de iniciar la infección. Cuando las lesiones maduran, aparecen estromas de donde emergen los conidíforos. Los ciclos secundarios de la enfermedad se repiten en toda la época lluviosa, y cuando el viento o la lluvia transportan las nuevas conidias a nuevos tejidos susceptibles de la planta. El hongo sobrevive durante la época seca en lesiones viejas y con frecuencia en las hojas caídas. Y este renueva su actividad con el advenimiento de la época lluviosa y con el crecimiento de nuevas hojas en el hospedero. En la parte de descripción biológica tenemos que la fuente del inóculo inicial y causante de esta infección primaria son las conidias, que se encuentran en lesiones viejas o en cultivos que se encuentran infectados en las hojas caídas, que es donde son los medios donde el hongo sobrevive a condiciones desfavorables. Forma de programación y condiciones predisponentes. Como se había dicho antes, en el axis, en vez de las hojas y dentro de las manchitas que aparecerían los conidíforos, y que en esto se formaban las conidias. Estas conidias, vistas en el microscopio, son transparentes en forma de aguja, con varios tabiques. Tienen un extremo abusado y son romas, por el que han estado unidas por el conidíforo. Su tamaño es muy variado, dependiendo en gran parte de las condiciones ambientales existentes cuando se formaron. Estas conidias se desprenden de su parte gracias al aire, al agua o insectos que intervengan ahí, y son trasladadas más o menos lejos por estos mismos agentes en camino
en su camino. Pueden caer sobre alguna de las hojas de la yuca, de otros cultivos que no han sido infectados. La eliminación de las conidias sobre la hoja está condicionada por varios factores, siendo los más importantes la temperatura y la humedad. Las condiciones óptimas para la germinación de las conidias son las temperaturas entre 25 y 30 grados centígrados y la humedad relativa superior al 95%. Esta humedad puede provenir de lluvia, de rocío o del riego. Estas condiciones bastan unas pocas horas de 6 a 8 para que germine el 90% de las conidias. Por encima de 35 grados y por debajo de 13 grados no germina ninguna conidia, cualquier que sea la humedad del ambiente. Una vez dentro de la hoja, el primitivo filamentoso se ramifica varias veces extendiéndose por toda ella. La actividad dentro de la hoja está completamente regulada por la temperatura, no teniendo tanta importancia la humedad. Unos días después se empieza a ver las primeras manchitas que marcan la aparición de los síntomas externos de la enfermedad. Al tiempo transcurrido desde que el filamento penetró por el estroma hasta la aparición de las primeras manchas y conidias en las hojas se conoce como el nombre de fase de incubación. La mínima duración de esta fase, es decir, el óptimo para el desarrollo del hongo y la producción de conidias, corresponde a una temperatura comprometida entre 26 y 32 grados centígrados, con un 60% de humedad relativa. Cuando estas condiciones se mantienen, basta 20 horas para que aparezcan las primeras manchitas con conidias a 20 grados centígrados. También pueden ser constantes. El tiempo necesario son de 12 a 14 días. En resumen, los factores atmosféricos que más favorecen el ataque y posterior el desarrollo de la enfermedad son sucesiones de días muy húmedos y cálidos, seguidos de periodos calurosos, aun cuando la humedad ya no sea en estos muy elevada. Las condiciones atmosféricas adversas no ejercen marcada la influencia sobre la variedad del hongo. El microorganismo entra a una fase de reposo del que sale cuando mejoran en su favor y renueva seguidamente la producción de conidias. Los síntomas de la enfermedad generalmente ocurren en las hojas inferiores más viejas y se notan más de 5 a 6 meses después de la siembra. Las hojas caen prematuramente. Las manchas florales son circulares de hasta 15 milímetros de diámetro, volviéndose angulares y limitadas por la nervadura, como pueden ver en la imagen. Las manchas son marrones en superficies superiores con bordes oscuros o a veces redondeadas por márgenes amarillos distintos. En la parte inferior las manchas son grises con bordes menos marcados. Las venas menores que cruzan las manchas aparecen como líneas necróticas negras. A medida que las manchas se agravan, las hojas se vuelven amarillas y se caen. El clima cálido y húmedo aumenta la gravedad de la enfermedad, como ya he dicho anteriormente. Las esporas del hongo producidas en la superficie inferior se propagan por el viento y las salpicaduras de agua. La propagación a larga distancia ocurre cuando las esporas se transportan en el material de la siembra. En general, las hojas más viejas son susceptibles a la enfermedad. El hongo puede seguir viviendo en viejas hojas caídas. Ciclo de la enfermedad. Este hongo puede sobrevivir en el ambiente en lesiones de plantaciones viejas, infectadas y en las hojas caídas de este. Luego son transportadas las conidias por la lluvia, el viento, insectos, animales que intervengan ahí, para transportarlas a nuevos cultivos. Luego viene la penetración de las conidias en el estoma de la hoja.
Luego tenemos aquí la parte de la hoja infectada y la producción de nuevas conidias. Y por último, cuando la infección es severa, las manchas se unen, dando como resultado la caída de la hoja y la marchitez de la planta completa. Y así el ciclo se repite continuamente. Bueno, eso era todo lo que tenía preparado para hoy. Muchas gracias.